Darío, dice el presidente del Universal que debemos dejar atrás rencillas y envidias entre los medios. Me parece que para nosotros lo que hemos estado impulsando es la creación de un interés traslapado dentro de los medios de comunicación. Es decir, se respeta y es intrínseco al periodismo la independencia editorial y comercial que tienen los mismos medios de comunicación. Pero el interés traslapado quiere decir, en términos de violencia hacia la prensa, no puede haber voces diferentes, no puede haber diagnósticos diferentes y se tiene que empujar una procuración de justicia expedita y clara. ¿Es posible siquiera llegar a este nivel básico? Sí, yo creo que sí, porque la índole es distinta. En este caso estamos hablando de intereses comerciales y creo que es inevitable, desafortunadamente, pero inevitable, las diferencias entre los medios de comunicación y más aún cuando en el mercado de la radiodifusión y de las telecomunicaciones se encuentra tan concentrado. Esa es una índole. La otra es la que tiene que ver precisamente por cómo enfrentan los medios de comunicación la situación de la violencia y en particular la ofensiva del crimen organizado. Coincido sin duda con Darío en relación, porque además hay una experiencia mundial y en particular en América Latina con distintos periodistas que frente a la situación de violencia, el caso más notorio es Colombia, claro, pero no solo Colombia, sino recientemente Honduras también. Recordemos que incluso en la década de los 70 también ocurrió con Argentina y con Brasil, Darío. Entonces, en efecto, en relación con una respuesta frente al crimen organizado, ahí sí podemos hablar de un discurso particularmente claro. Por ejemplo, el adversario principal de la situación de violencia es el narcotráfico, porque está atentando contra el Estado mexicano. Esa sencilla frase vale mucho la pena discutirla en los medios, porque hay medios de comunicación que parece que en sus contenidos informativos consideran que el principal adversario de todo esto es el gobierno federal. Sí, por citar un ejemplo, entre otros muchos, de respuesta unívoca o en conjunto y unánime de los medios de comunicación. Ahora, ¿se va a poder con esta instancia que propones, Darío, que ustedes que están empujando ustedes? Bueno, esperamos que sí, creo que hay avances importantes, pero también creo que hay un punto que a mí me preocupa, sobre todo cuando el gobierno federal habla de federalizar los delitos contra la prensa. Y me parece que, imagínense, si la fiscalía que ahorita tenemos no funciona, ahora auméntale un 400% de los casos a lo largo y ancho de la República, claro, pues no veo exactamente cómo va a resolver el problema. Tiene que ser integral. Y ahí creo que el mensaje que hizo la CIP y el CPJ se tiene que afinar muy claro, porque si el Congreso federaliza y le cae a la Fiscalía como está ahorita, me parece que el núcleo de lo que estamos hablando es la impunidad. Y para ello creo que hay que voltear a ver a Guatemala. Hay una comisión internacional contra la impunidad, que es un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco para exactamente esa comisión independiente internacional buscar e impulsar las investigaciones que digamos de casos paradigmáticos. Creo que México está en un momento como de buscar ese tipo de soluciones. Claro. Justamente sobre ese tema nos habla Roberto Roch, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. La prensa mexicana es una prensa plural, intensa, que atiende a diversas corrientes ideológicas, y eso es una buena noticia. Sin embargo, sería un error, un problema estratégico y desde mi punto de vista un riesgo muy importante para el futuro de la propia prensa, que no haya canales de comunicación, vasos intercomunicantes que permitan llegar a acuerdos, a consensos básicos, anteponer lo que nos une de lo mucho que puede dividirnos. Yo estoy seguro y que veo cada vez con mayor claridad expresiones de participación, de interés por parte de los grupos editoriales de México, que están por encima, yo creo, de posibles rencillas, posibles confrontaciones, muchas de las cuales son a veces también desatadas, estimuladas, acicateadas desde el poder público. Sobre lo que dice Roberto Roch, Marco. Bueno, es un poco lo que comentaba también hace unos minutos, coincido por supuesto con él, un panorama plural, heterogéneo, diverso, contrastante e incluso tenso entre los propios medios de comunicación. Es el territorio sobre el que vale la pena, en efecto, como dice Roberto, llegar a algunos acuerdos mínimos. El primero que sugería era precisamente el reconocimiento de todos los medios de comunicación, más allá del manejo y los énfasis informativos y las autonomías editoriales del diagnóstico de la situación de la violencia, por definir que el narcotráfico es el principal desafío que tiene el Estado mexicano, sus leyes, sus instituciones. Sobre esa base, la delimitación entre los propios medios de parámetros generales del propio manejo informativo, por ejemplo,
evitar los rumores que tengan que ver con posibles atentados, con sus saldos o la asociación del crimen organizado con algunos actores políticos o sociales, empresariales, ya sea de medios o de lo que sea. Es decir, toda aquella información que no sea confirmada y que pueda representar un aliento, incluso propagandístico, de los propios criminales, valdría la pena que, aunque sea en trazos generales, como ocurrió, he dicho, en Colombia, por ejemplo, fuera acotado para evitar precisamente el ensalzamiento de la violencia que en no pocas ocasiones llega a ocurrir en los medios. Y en esa perspectiva sí vale la pena que los medios al mismo tiempo acepten un principio básico, que es: aceptamos que discutan nuestra propia línea, porque hay medios editoriales como Proceso que dicen: nuestra línea no se discute. Y algunos podríamos decir, hay ediciones clarísimamente enaltecedoras de la violencia y en particular del narcotráfico. Sorprendentemente vale la pena, en la revista, ¿no? Entonces vale la pena una discusión así, que los medios de comunicación se presten a discutir su línea editorial, no que se invada. Sí.